Tenemos al fundador de All Rise News, Adam Klasfeld. Adam, tú y yo hablamos ayer sobre un fallo importante en el que un panel del Tribunal de Comercio Internacional declaró inconstitucionales los aranceles de Donald Trump. Ese panel incluía a 2 republicanos y un demócrata, y aún así fallaron en contra de Trump y sus aranceles. Esto fue apelado ante un Tribunal Federal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones decidió suspender el fallo del Tribunal de Comercio temporalmente. ¿Deberíamos preocuparnos por esto en cuanto a la capacidad de Trump para mantener estos aranceles? Brian, quiero dejar esto claro. Este panel no se pronunció sobre los méritos. Es una parte normal del proceso en la que el Tribunal de Apelación mantiene el statu quo mientras escucha algo que, obviamente, será apelado hasta el Tribunal Supremo. No es algo fuera de lo común en lo absoluto. No les obliga a determinar nada sobre el caso. De hecho, cuando salió la sentencia, eché un vistazo a la composición del tribunal y es un panel de 11 jueces. Y este es un tribunal de apelaciones, Brian, donde creo que 4 de los jueces fueron nombrados por los expresidentes George W. Bush y George H. W. Bush. El resto de los jueces fue nombrado por los presidentes Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton. En todo caso, este panel del tribunal apelativo, yo opinaría en este momento que es menos atractivo para Donald Trump que el anterior. E incluso, planteándolo así, recordemos que el primer panel que declaró ilegal e inconstitucional lo que hizo Donald Trump se compone de un juez nombrado por Trump, un juez nombrado por Ronald Reagan y otro nombrado por un presidente demócrata. Y considerando que fue un panel favorable o no tan favorable, ahora Trump tendrá un duro enfrentamiento con el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos. Y esto va a ser solamente un paso del proceso hacia una batalla legal mucho más larga que llegará hasta el Tribunal Supremo. Pero lo fundamental aquí es lo que vimos en la orden de anoche. Y la orden inicial de anoche dijo que esencialmente Trump no tiene poder bajo esta ley de emergencia de 1977. Y si nos fijamos en algunas de las partes de ese fallo, están hablando de cómo el solo declarar una emergencia no es una excusa para procurar, y cito, una orden para descartar la Constitución. Y estoy seguro de que la Casa Blanca va a pregonar reivindicación aquí. Pero todo lo que pasó es una parte rutinaria del proceso llamado una suspensión administrativa. Y voy a recordarles a los televidentes aquí que Donald Trump ganó una suspensión administrativa sobre cuestiones ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un caso que finalmente perdió. Y eso fue en un asunto o ante un panel que era mucho más favorable para él, y perdió como quiera. Correcto. Y la situación es que si no ganó este primer caso presentado por méritos ante un panel compuesto por 2 jueces republicanos y 1 demócrata, eso no augura nada bueno para sus posibilidades ante un panel compuesto por 7 demócratas y 4 republicanos. Pero supongo que eso plantea la siguiente pregunta. Si basándose en el mérito, el panel del Tribunal de Comercio Internacional determinó que lo que estaba haciendo era ilegal, ¿por qué un panel compuesto por 7 demócratas y 4 republicanos impondría esta suspensión? ¿Por qué no permitir que el fallo del Tribunal Inferior se mantenga en pie mientras ellos siguen adelante y litigan esta cuestión sobre sus méritos? Bueno, Brian, creo que lo que sucede en muchos casos como estos, cuando tienes un caso de muy alto perfil que se trata de los poderes del gobierno federal para operar a su manera, como entienda que debe operar, tienes jueces que son reacios a tomar decisiones sin ser informados primero sobre el caso. Así que hacen lo que es. Lo que hacen básicamente es preservar el status quo. Recuerda, el primer fallo esencialmente no entraba en vigor hasta 10 días. Así que podrían haber provocado un cambio gigante en el proceso de gobierno de Trump, antes de tomar una decisión en los méritos sin informarse, sabiendo que esto va a ser apelado ante el Tribunal Supremo. Y así las cosas. Por eso existe esta parte rutinaria del proceso de pausar un fallo legal como este. Y el sistema es lento y es frustrante. Sucedió en el caso de, si mal no recuerdo, Kilmar Abrego García, que hubo una suspensión administrativa en la que finalmente el Tribunal Supremo dijo, no, la gente sí tiene derecho al debido proceso.
No se puede evitar eso. El habeas corpus sigue vigente. La notificación y la audiencia son obligatorias. Por lo tanto, la suspensión administrativa, pues mira, habrá mucha manipulación al respecto por parte de la Casa Blanca, alegando que estos jueces se extralimitaron. Pero lo que ocurrió aquí es algo muy rutinario, algo que ya hemos visto 2 veces en la Corte Suprema, y ahora mismo está ante un panel muy duro. Bueno, obviamente este tema es muy importante que se resuelva porque cada día que estos aranceles siguen en vigor es otro día que las pequeñas empresas podrían estar un paso más cerca de cerrar, o la gente que está tratando de pagar algo no puede debido a los aranceles que están en vigor. ¿Y cuán rápido anticipamos que el Tribunal Federal de Apelaciones comience a litigar este asunto? ¿Y hay algún grado de urgencia dado el hecho de que el comercio es algo que está sucediendo todos los días y no es algo que podamos simplemente posponer? Correcto. El Tribunal de Apelaciones declaró en su fallo que estableció un calendario para las mociones y la apelación, así que lo que veremos ahora será un proceso ágil. Los demandantes responderán a las mociones de gobernanza antes del 5 de junio, en un par de días. Las sesiones informativas sobre este tema finalizarán para el 9 de junio. Por lo tanto, es muy posible que veamos que esta etapa del litigio llega a su punto crítico el próximo mes, y este mes ya casi termina. Así que todo el proceso de apelaciones se alarga, y estos son problemas que afectan profundamente a mucha gente. Y tienes razón, porque hay gente y pequeñas empresas que sentirán mucho dolor por la incertidumbre de estos aranceles y el proceso, y su único consuelo será el acrónimo de TACO, o sea, que Trump se acobardará de todos modos si los tribunales no proporcionan el alivio. Pero, como todos sabemos, así es como funciona el proceso, y que nadie se engañe creyendo que esto es una gran victoria para Donald Trump, que tal vez él tiene el poder legal para hacer esto. Todo esto fue un fallo de rutina diciendo, ok, bien, mantendremos las cosas como están ahora hasta que nos informemos sobre el caso, en lugar de esperar 10 días sin tomar acción, mientras ocurre un cambio gigante en el gobierno al mismo tiempo, y luego tal vez el fallo sea revertido de todos modos, si la Corte Suprema toma una decisión diferente a favor de Trump. No digo que eso vaya a pasar. Creo que el fallo del Tribunal de Comercio Internacional deja absolutamente claro que el Congreso es el que tiene el poder de imponer aranceles. Ningún otro presidente pensó ni intentó lo contrario hasta que llegó Donald Trump. Y Donald Trump afirmó unilateralmente tener el poder de hacer esto bajo esta ley de emergencia que ha invocado, que es absolutamente irrelevante para los aranceles, que no menciona los aranceles y que precisamente impide que el presidente use una emergencia nacional para hacer lo que quisiera con la economía. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido, y muchas gracias.